quiero hablar del Pentecostés. Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía de una cultura católica, ni siquiera había sido fiel allí. Estuve como casi todos los que nacieron en esta nación, hicieron la comunión en algún momento en la iglesia de la zona. El padre que estaba en esta zona, el cura, el padre de la Terra, era un gaucho, le gustaba jugar al fútbol con nosotros, se mezclaba. La verdad que era muy atractivo el momento. Después hicimos la confirmación y la verdad que yo nunca entendí nada. Cuando muchos años más tarde verifiqué, hay mucho de eso que no es doctrina bíblica, sino que tiene que ver con una liturgia. Y entonces quedé como separado de eso y de Dios. Pero encontré luego en el Señor que Dios era apasionante y que tenía cosas gloriosas para mostrarme. Me aterré en algún momento, me sentía culpable, tomé distancia, me acerqué, iba, venía. Zulma crecía y yo estaba cada vez peor. Pero en algún momento tuve esa oportunidad de tener un toque de Dios. Y en ese toque pude darle comienzo a un tiempo de enamoramiento con el Señor. Ahí empecé a preguntarme qué es la iglesia. Y entonces empecé a aprender claramente qué es la iglesia. Y aprendí que la iglesia es el cuerpo. La iglesia somos nosotros. Esto es un templo. Y si tuviera una cruz arriba y tuviera otro formato, sería un templo. Los que somos la iglesia somos nosotros. Aprendiendo esto, entendí que dentro de las iglesias había diferentes denominaciones y eso me confundió un poco. Entonces empecé a escuchar de los hermanos libres, y yo serán expresidiarios, qué sé yo, pero no, eran hermanos que se confesaban. Y escuché de los bautistas y escuché de los pentecostales. Y cuando hablaron de los pentecostales, mi pastor dijo que somos nosotros, y ahí entendí que los mejores son los pentecostales. Y entonces empecé a indagar un poco de qué se trata, y cuando me enteré que los hermanos libres, algunas ramas empezaron a renovar, le dicen ellos, y algunos bautistas se renovaron porque empezaron a recibir el bautismo y hablan en lengua, y entendí que en realidad se hicieron pentecostales, pero no lo quieren reconocer, y entonces son renovados. Así que entiendo que es el momento más poderoso para los que estamos en Cristo, porque comenzamos a tratar con quien asignó el Señor para la iglesia, y es el Espíritu Santo. Ahora, en la congregación donde yo estaba, el Pentecostés era una fecha esperada. Era un momento que algunos estaban aburridos de esperarla, otros la esperaban con ganas, pero era un momento donde alguno que no había recibido el bautismo, recibía el bautismo. Nosotros, gracias a Dios, recibimos el bautismo en los cultos, en los encuentros, en los diferentes eventos. El Señor bautiza y nos gozamos en eso porque eso es lo que debería pasar. En aquel lugar, por una cuestión de centrar en el nombre del tema, se hacía eso. En ese día venía la renovación de las lenguas de algunos, y algunos iban por algún don extra, aparte de esta visitación del Espíritu Santo. Y entonces la idea es que hoy podamos compartir lo siguiente. La idea es que podamos meditar en un pre-Pentecostés, la previa. ¿Qué pasó con los discípulos del Señor en la previa? Fueron a un lugar, el aposento alto, se situaron en ese sitio, esperaron, y en ese lugar oraron y perseveraron. Diga conmigo, perseveraron. Así que la idea es que nosotros podamos hoy tomar de esta enseñanza y cobrar el deseo de perseverar. ¿Cuántos oraron por algo, no les salió y se cansaron? Y quizás si hubiésemos perseverado, si orabas un minuto más. Y entonces entender que los tiempos son de Dios. Nosotros soltamos nuestro clamor y nuestra oración, y a su tiempo Dios hace la obra. Ahora, cuando dejamos de orar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos días, horas, minutos que nos quedan libres? Yo sé que todos trabajan mucho, yo hablo con algunos que
El que te está justificando dice, yo viajo lejos, trabajo lejos, vengo cansado, me pasa todo lo que me pasa, encima llego a mi casa y tengo que hacer esto y aquello, y aparte me anoté en el gimnasio, y aparte empecé un curso, y aparte, y entonces no hay tiempo para nada. Pero aunque estés haciendo todo eso, hay tiempo, hay tiempo. Así que la idea es que pensemos en qué estamos haciendo con el tiempo. Pues no le preguntas al que está atrás, porque el de al lado te va a seguir mirando. Al que está atrás, ¿qué estás haciendo con el tiempo? ¿Dedicás tiempo a pasarlo con Dios? ¿O es más tiempo el que usás para el entretenimiento? Algunos de los de mi generación, yo descubrí TikTok hace unos meses, mira. Y venimos medio como lenteja, ¿no? Y me enganché. Y veo ahí, no es que esté recomendando para que usted mire, pero me divertí mucho con Zapato de Fuego. Y estamos practicando el pasito con Zulma ahora para... Es una canción que cantan en Brasil en los cultos y arrancan a zapatear y toda la iglesia zapateando, y una polvadera, llama, de todo. Y a veces es un poco de la carne y otro tanto mover del Espíritu, porque el Espíritu Santo se mueve a través de instrumentos que son bastante imperfectos, como nosotros. Así que entiendo que alguno de nosotros pudiera estar distrayéndose con algo, hace algo, alguno mira una peli, alguno sigue una serie, alguno hace alguna cosa que lleva tiempo. Ahora la idea es, ¿mi entretenimiento es mayor que mi tiempo de oración? Yo no hablo del tiempo que vos decís, Señor, consagrás el tiempo, esos minutos para orar. Yo hablo del tiempo de hablar con Dios, de esa oración que queda abierta para todo el día. Donde estás, seguís en contacto con Dios. Así que la idea es que meditemos en eso. ¿O será que lo poco que conocemos de Dios? Porque hablar con alguien hace que me conozca. Decirle al que está al lado, tenemos que hablar. No te hagas el vivo si no lo conoces o no la conoces, pero como hermanos en Cristo, decir ahora. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que hablar, porque cuando hablamos, nos conocemos. Cuando empezamos a conversar, a Zulma le gusta hablar mucho cuando viajamos. Pues ella tiene miedo que yo me duerma, qué sé yo. Entonces me ha contado hasta los colores de los triciclos que tenía cuando era chica, y me preguntaba de los colores de mi triciclo. Y así charlamos. Pero en esa charla nos conocemos y conocemos todo. Y creo que nosotros pretendemos conocer al Señor, porque lo primero que le preguntamos a alguien para identificar si está en Cristo es, ¿conoces al Señor? Y el otro dice, sí, fui una vez y media a la iglesia y ya está. Y entonces la idea es que nosotros podamos meditar si a través de hablar con Él lo estamos conociendo. ¿Será que lo poco que conocemos lo conocemos a través de escuchar la palabra en la iglesia y nada más? Porque congregamos algunos un día a la semana, algunos 2. Alguien quizá acelera un poquito en la célula, o hizo también la Universidad de la Vida, va para el encuentro y etcétera, y se quedó con eso nada más. O tiene ese tiempo para abrir la palabra, escuchar la voz de Dios, recibir el consejo, abrirse camino a lo que Dios está estableciendo para él. Porque ahí es donde profundizamos. Esto no es para los que hace 15 días que se convirtieron. Esto es para todos nosotros. Porque también en nuestra intención de relacionarnos decaemos. Y tenemos que abrirnos paso a mucho más en el nombre de Jesús. Hoy sentís que sos un cristiano verdadero. Hoy algunos de nosotros podemos decir, sí, estoy bautizado en las aguas. Amén, sos miembro oficial de la iglesia, sos parte del cuerpo, sos nueva criatura. Y sí, mejor que la de antes. Bueno, después vemos, pero sos nueva criatura. En el medio de ese diálogo, viendo cómo está, la idea sería felicitarte, bautizado, sos nueva criatura, estás congregando, estás bien.
hasta quizás estés sirviendo y seas parte de alguna tarea. Y algunos quizás hasta involucrados en 2 sectores, sirviendo y trabajando. Pero quiero entender y sepa entender lo que voy a decir, porque el servicio no es igual a la espiritualidad. Ahora, nosotros como iglesia motivamos al servicio. No esperamos que alguien esté en la cúlmine, no esperamos que alguien sea completo, que sea intachable en su personalidad espiritual para involucrarlo, sino que vamos encontrando espacio para que comience a tener ese contacto con aquel que está sirviendo. No hay mejor contacto para el que sirve que estar en contacto con aquel al que sirve. Ahí empiezan algunos problemas porque alguien cree que está sirviendo a los hermanos, alguien cree que está acomodando a los hermanos y que los hermanos deben estar agradecidos porque le pone la silla, agradecidos porque le limpia el baño. El servicio es para Dios. Así que ahí está tu recompensa. Cuando tu hermano te dice gracias por limpiar el baño, cuando alguien te dice gracias por ser tan atento, decirle no me digas nada, porque me sacás el favor de Dios, la recompensa de Dios. Si me recompensás vos, me quedo sin la recompensa de Dios. Por eso vamos por la recompensa de Dios. Ahora, por eso es que motivamos y porque entendimos también que el servicio lleva a la búsqueda. Porque uno entiende que está tocando cosas espirituales y entonces tiene que buscar, tiene que interpretar las cosas correctamente y saber que no es cuestión de hacerlo así nomás, que nos estamos metiendo en un lugar donde tenemos que estar bien parados, respaldados y guardados por el Señor. Así que la idea es que nosotros vamos a seguir siempre motivando al servicio y soñando con un crecimiento que va en paralelo al servicio. Aquel que está sirviendo se involucra más, crece más y, por supuesto, sigue desarrollándose espiritualmente. Ese ejercicio de presentarnos cada día al servicio al Señor nos ayuda, nos auxilia para poder determinar que vamos a hacerlo correctamente, dignamente, porque es para Dios. Ahora, muchos de nosotros tenemos diferentes llamados, diferentes talentos y los usamos para servir al Señor, como estábamos diciendo. Algunos es llamado a la alabanza, y qué lindo que sonó la alabanza, ¿no? Aleluya. A liderar una célula. ¿Qué líder? Decirle al que está al lado, te felicito por el líder que tenés. Y vos decirle que te recontra. Y la verdad es que hay unos líderes preciosos en casa de Dios. Unos líderes preciosos en casa de Dios. Aleluya. Amén. Sí, le aplaudimos a Cristo por ese liderazgo. Hay jóvenes que están involucrados en el servicio de los cultos de jóvenes, enseñando la palabra, atendiendo a otros grupos. Qué jóvenes que hay en casa de Dios. Si hay algunos, felicitarlo al que está al lado, no importa lo que vos veas, decir, te felicito, joven. Al fin somos un cuerpo en Cristo, pero en ocasiones como cuerpo necesitamos ser transformados, perfeccionados para poder lucir como el cuerpo verdadero de nuestro Señor. Cuando decimos eso es que nos hacemos cargo que solo Cristo lo puede hacer. Aunque el cuerpo de Cristo sea usado para servir a Dios, el cuerpo, aunque esté en el servicio, puede carecer del Espíritu Santo. Alguno pudiera estar haciendo servicio con su propia fuerza, con su inteligencia, con algunos dones, con temor, con religión, involucrado solamente y con buena disposición, con una moral correcta y casi haciéndolo con cierta satisfacción. Pero la idea es que el servicio sea la manifestación del Espíritu Santo en el fin de la carrera. Que el servicio sea acompañado de ese crecimiento y de esa búsqueda. Aún así, entonces, en la iglesia de Cristo puede haber gente que esté sirviendo y pudiera estar plagada de desórdenes. En New Jersey hay iglesias donde los que sirven meten la pata, erran,
se equivocan. Algunos dicen mentiritas. Y no quiero seguir hablando de New Jersey para no tener problemas, pero la verdad es que podría ser que esté pasando, que haya desorden, que haya contienda, que haya murmuración, que haya celos, que haya chisme, que haya escándalos, que haya crítica. O sea, se sirve a Dios, pero quien tiene la guía y quien comanda es Satanás. Porque yo hago el servicio para Dios con excelencia, pero vivo de acuerdo a una guía que proviene de las tinieblas. Y eso es lo que tenemos que aprender a rechazar. El título de la prédica de hoy es Pre-Pentecostés, pero una vida de Pentecostés. Entonces, eso que pasa cuando va a llegar el Pentecostés, que en la iglesia donde yo nací se decía, esta semana vamos a ayunar, vamos a buscar, vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a renunciar a todo lo que haya que renunciar, vamos a sacar para estar aptos, para que ese día podamos estar listos y cuando oremos descienda la gloria y todos seamos bautizados y amén. Pero ¿qué tal si en vez de que sea una semana, es toda la vida? Mira si nuestra vida es pre-Pentecostés y toda la vida estamos listos para lo que viene y cada día estamos listos para el sorpresivo toque de Dios, para la visita del poder del Espíritu Santo, que Dios nos auxilie para tener una vida de pre-Pentecostés. Así que Pablo lo había entendido claramente y lo explicaba muy bien ahí en Corintios. Segunda de Corintios 12, 20. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Parecería que Pablo estaba diciendo, me parece que está todo muy lindo, pero la iglesia a la que voy a ir a visitar están sirviendo, están activos, están haciendo, pero pudiera ser que se coló algo que no es de Dios. Y le daba temor y lo expresaba en su carta. Servir a Dios entonces no es igual que tener la manifestación del Espíritu Santo, pero debo unir la manifestación al servicio y el servicio a la manifestación del poder de Dios. Estar en el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, debe ser para tener la plena intención de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para poder estar por encima de cualquier conflicto. El Espíritu Santo solo va a poder manifestar cuando nosotros nos damos tiempo y el espacio para buscarlo. Si no lo buscas, no se manifiesta. Si no lo buscas, no se manifiesta. Nos damos entonces el tiempo nosotros para buscarlo, reconocemos que lo necesitamos para ser completamente transformados, porque todos estamos en un proceso y vamos por más. La vara está ya en la estatura del varón, perfecto, y hacia allí vamos, que es Cristo. Así que rumbo a eso tenemos que seguir perfeccionando. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis, y declara, tomalo, y me hallaréis. Porque me buscaréis, y ahí me da la receta, de todo corazón. ¿Cómo hay que buscarlo? De todo corazón. Entonces ya no tiene que ser el rezo oficial de la mañana, no tiene que ser la oración cordial para hacerle la pata al otro, tiene que ser una búsqueda auténtica. Tengo que aprovechar mi oportunidad. Dios me abrió paso a un nuevo tiempo y debo ir por eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Así que voy por eso en el nombre de Jesús. Una vez que tomamos la decisión de dar nuestras vidas a Cristo, nuestro tiempo en comunión con Él es lo más importante. Tengo que tener comunión con el Señor. Tengo que asistir. Nosotros esta semana le pedimos a las células que no tengan célula.
Así que estaban libres para poder asistir hoy y para tener también la posibilidad de asistir a la peña el jueves. Entonces dijimos, entre que nosotros tenemos célula con los líderes los miércoles y los jueves generalmente están convocados a otra célula, dejemos que entonces todo se centre en el esfuerzo de ser parte de la peña y de estar en el culto de hoy. Por eso es que algunos de los que hoy no están, no sé qué pasó, pero todos íbamos a estar en casa de Dios. Así que la idea es que nosotros podamos seguir meditando en esto, en que le estamos dando trascendencia a pasar tiempo con Dios. Si no es acá, es en la célula, si no, sirviendo en el tiempo de la peña, porque la peña es nuestra oportunidad, no para ganar el concurso de Zapucay, ni para hacer... para descubrir algo de los Tupanoy, sino que ese día es nuestra oportunidad para ganar a alguien para Cristo. Alguien que le gusta el chamamé, que le gusta el folclore, lo tengo que traer. Ese día lo traigo, otro día traemos una sinfónica, una orquesta de jazz y invitamos a otra persona, pero en esta, alguien que le gusta el folclore, lo caso de la mano y lo traigo y le digo roja y ju por el camino, todo. Pero tengo que hacerlo en el nombre de Jesús para ganar gente para Cristo. Así que tenemos que disponer un tiempo en la presencia de Dios. De no ser así, veremos en nosotros los mismos resultados. Si todo está igual en tu vida, falta tiempo delante de Dios. Parecería que estoy diciendo algo muy profundo, tremendo, pero es eso. Si todo está igual, si soy el mismo, si otra vez caigo en lo mismo, si otra vez me enredo en el mismo lugar, si no puedo terminar de sanar, si no puedo terminar de perdonar, me falta presencia. Tengo que buscar más de Dios. Tengo que buscar más de Dios. Hechos 17. Tengo que buscar más de Dios. Aleluya. El mundo espera de cada uno de nosotros perfección. Por eso el mundo te critica, por eso el mundo usa tiempo para hablar de los pastores, para hablar de los líderes, para matar a los cristianos. Es decir, mirá al cristiano, el mundo está esperando en casarte en una te quiere casar porque cuando te casa en una te deshace. Y ese es su placer. Y siente que sos tan miserable como él. Ese es su desafío. Pobre. Pero más allá de que nosotros no somos superiores a ellos, nosotros en Cristo tenemos autoridad. Y nosotros podemos hacer otra convocatoria. En vez de buscar el error como ellos buscan, nosotros podemos buscar la bendición para ellos y podemos estar deseosos de que ellos no estén persiguiendo para juzgar, ni tampoco se acomoden a errar, lo que los va a llevar a perdición y muerte. Vamos a rescatarlos en el nombre de Jesús. Así que los creyentes llenos del Espíritu Santo viven y transmiten el carácter de Cristo. Son eficaces en las manos del Señor. Yo quiero ser eficaz en las manos del Señor y necesito ser lleno. Eso será cuando tomes la decisión de buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios y que se manifieste en tu vida. Y no esperar la fecha del Pentecostés, sino tener el deseo de que continuamente venga más de Dios sobre tu vida. Más de Dios sobre tu vida. Yo quisiera llevarlo a un personaje, a un superhéroe, sin meterme en lío y decir nada de nadie, pero un superhéroe cualquiera. Mirá si, no sé, Superman, ¿cómo se llamaba lo que le daba poder? ¿Qué era? Kryptonita. Bueno, espíritu de Kryptonita fuera. Pero, ¿quién tomaba algo que le daba polenta? Son todos. Me contaba mi papá así que tenía una pipa, ¿no? Era así, bueno. Y bueno, pero es lo mismo que, miralo al que está al lado, no podés ser Popeye sin espinaca. Pero teniendo la espinaca ahí, ¿para qué vas a dejar que...? Bruto será. Me contaba todo mi papá. ¿Para qué lo vas a dejar a Bruto? ¿Qué te parece? Entonces, agarra la espinaca, decirle a que está la agarra la espinaca. Entonces, sí, la verdad es que podés ser fuertísimo en Cristo. Ahora, ¿quién crees que te va a esconder la espinaca?
De eso se trata. ¿Sabes lo que hace el diablo? ¿Cómo esconde la espinaca? Te ofende. Te enoja. Te hace sentirte despreciado. No te sentís incluido. Te enojas, te separás. No sos más parte del cuerpo. Tomás decisiones erradas. Terminás declarando al final, estos de acá son mejores que los de la iglesia. Terminás declarando que lo que pertenece al diablo es mejor que lo que pertenece a Dios. Errando en esto. Que no te escondan la espinaca, en el nombre de Jesús. Las condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Todos queremos ser llenos. Lo primero que tiene que pasar, te voy a dar una buena noticia, decirle al que está al lado, ponete contento. Tenés que perdonar. No se puso contento. Tenés que perdonar. Tenés que perdonar. ¿Cuántos rezaron en la Iglesia Católica el Padre Nuestro o conocen el Padre Nuestro de la Biblia? Que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? ¿Y perdona? O sea que vos le pedís a Dios que te perdone igual, así como vos no perdonás. Porque vos no perdonaste algo y vas y le decís perdona nuestras ofensas, así como yo perdono a todos los que no perdoné. Te atás con esa oración. Vamos a romper eso en el nombre de Jesús. Decirle al que te perdono por las dudas, mira. Antes de proceder al perdón de Dios, tenemos que llegar al arrepentimiento. Necesito el arrepentimiento para poder soltar el verdadero perdón por todo lo que me haya agraviado, por todo lo que me hizo mal. Y eso le va a agradar a Dios. Yo abro paso al oído de Dios cuando yo estoy arrepentido. Cuando yo estoy arrepentido, Dios está listo. Mire, Proverbios 28, versículo 13, dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. Necesitamos abrirnos paso a través de perdonar. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Sienta esa carga de cerrar los ojos y decir conmigo, Señor Jesús, gracias por tu perdón hacia mi vida. Y te pido que yo pueda ver con tus ojos a los que me dañaron, a los que me afectaron. Hoy perdono en el nombre de Jesús a todo aquel que me agravió, que habló mal de mí o que se levantó en contra mío o de las mías. En el nombre de Jesús, gracias por ser tan bueno, Señor. Amén. Gracias, Dios. Establecido el arrepentimiento, perdonamos. A veces el orden no es el correcto. A veces comenzamos en un acto de fe soltando perdón y en el momento comenzamos a sentir que ya nos vaciamos, que se empiezan a pasar cosas. A veces vamos delante del Señor y quisiéramos explicarle, yo no soy tan culpable porque yo me metí en ese lío por tal cosa y explicando, ¿no? Como si pudiéramos tener posibilidad de abogar por nosotros mismos. Quiero decirte que ya lo hizo Cristo. Entonces, seamos entendidos en esto y pidámosles a Dios que nos convenza de pecado a través del Espíritu Santo. Que podamos entonces ir con quebrantamiento y no encubrir nuestro pecado. Que no tenemos nada que explicarle. Tenemos que decir, pequé, te pido perdón, confieso todo lo que hice mal y hallaré el perdón. Y me alejaré de esa calidad de los que no son prosperados. Dios es un Dios que perdona cuando nuestro arrepentimiento es sincero. El Salmo 28, versículo 13 dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Ese es nuestro Dios. Tenés un Dios perdonador y tenés que ir a Él en el nombre de Jesús. Si tenés un Dios perdonador, seguramente te vas a tener que inspirar en el Dios que tenés y perdonar a todo aquel que se haya levantado en contra tuyo. Lo segundo que tiene que pasar es que tenemos que ser
hijos. Para ser verdaderamente completos en el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, es necesario que seamos hijos de Dios. Gálatas 4, versículo 6 dice: por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Creer entonces en el Hijo de Dios y recibirlo en nuestro corazón para perdón de nuestros pecados nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. Saludalo al que está al lado, decirle: hermano mío. Juan 1, versículo 12. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que recibieron al Señor Jesucristo tienen el derecho de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Entonces el Espíritu Santo estará en nosotros. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas cuando yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Lo próximo que tiene que pasar para que yo sea lleno del Espíritu Santo, guarde esto en el corazón, se lo vamos a enseñar a alguno que esté cerca el domingo cuando estemos orando, tiene que haber sed. ¿Qué tiene que haber? Sed. Tenemos que sentir, ahora ya no hay más, los que veían Popeye veían la propaganda de Paso de los Toros, ¿no? Tengo que tener sed. Necesito beber de esa gloria. Tener sed de la presencia de Dios. Tengo que buscarlo a Él. Él nos va a conducir a ser saciados por el Espíritu Santo con los ríos de agua viva. Mire, Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que no solamente vas a recibir satisfacción, sino que vas a brindar satisfacción a través de ese río que sale de tu corazón. Ahora estás para dar en el nombre de Jesús. Así que entendemos que el Señor va marcando claramente los pasos. Necesito fe. Decirle que hasta no lo escupas, decirle fe. Por creer en Jesús recibimos al Espíritu Santo. Gálatas 3, versículo 13 en adelante nos dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Esa promesa era para que seamos fortalecidos en fe, para que creamos que podemos ser instrumentos, para que seamos los que Dios estableció para ese convite, para que podamos ir por aquellos que todavía no han llegado a Jesucristo. Tengo que aprender a esperar. ¿Cuántos son pacientes de los que están acá? Apúrense, levanten la mano. Todo cuesta, ¿no?, ser paciente. Pero acá nos vamos haciendo pacientes a la fuerza, porque todo hay que hacer cola. Es difícil ser paciente, pero Dios nos llama a que esperemos. Dios es fiel y cumple sus promesas. Es fácil ser paciente cuando tengo garantizada la bendición. Una vez que recibís a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, la espera se vuelve importante. Tengo que tener ese tiempo para dejarlo ahí en la presencia del Señor y esperar el cumplimiento de sus promesas. Lucas 24, versículo 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo llega sobre nosotros. Necesito tener tiempo de hablar con Dios. Necesito oración, como hoy decíamos. Disponer tiempo para estar en la oración es importante para poder soñar con una vida llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu se manifiesta únicamente donde es buscado. Y nosotros lo vamos a buscar en el nombre de Jesús. Lucas 11, versículo 13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. El Señor lo está asegurando, Él lo va a dar. Él lo va a dar.
Tengo que apoderarme de la verdad que el Señor me está revelando. Tengo que declarar sus promesas. Tengo que declarar, voy a ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Tengo que confesar en fe, tengo que tomar autoridad y decir, el Espíritu Santo viene sobre mí, ya lo siento, ya bien. ¿Se me chifló el moño? No, hablé en lengua. ¿Qué pasó? ¿Se me trabó? No, estoy ahora fluyendo. Luego de esas lenguas se van a transformar en el don de lengua. Después las voy a interpretar, después voy a hablar. Y vienen muchos dones, pero tengo que estar listo para empezar a creer lo que dice y a vivir lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo obre en nuestras vidas y podamos ser nosotros hacedores de milagros. Y primeramente, recibamos ese gran milagro de ser completos, llenos y renovados en nuestra búsqueda. Necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. ¿Cómo son las promesas de Dios? Sí. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El Todopoderoso tiene planes con tu vida. Hay un proyecto tremendo y se va a llevar a cabo si sos lleno del Espíritu Santo. Los resultados de ser lleno del Espíritu Santo comienzan y lo que da es poder para testificar. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo el que pone en nosotros la guía para poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para poder contar un testimonio que impacte los corazones. Necesitamos recibir ese poder. Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viene, te llena, pero hay un propósito. Debes ser testigo. Él aviva el fuego, Él te enciende, te saca la timidez, te abre puertas, te presenta todo el regalo delante. Tenés que creerle, Dios lo va a hacer. Tengo que vivir una vida cristiana victoriosa y para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Tengo que nacer de nuevo en Dios, creer en Él, tener comunión con Jesús y entonces saber que solo Él puede darme la victoria. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Necesito estar afirmado en fe, creyendo en esta verdad y decretando que ahora no me toca a nadie. Estoy firme en Jesucristo. Estoy firme en Jesucristo. Tengo que tener planes santamente ambiciosos de crecimiento, de desarrollo. Yo llegué a Cristo para hacer la obra que Dios me llamó a hacer y tengo que pedirle la guía y que se sirva de todos los que me rodean para enseñarme, para capacitarme y si algún día tuvieran que enviarme, que me envíen en el nombre de Jesús, pero tengo que creerle al Señor con todo mi corazón. Tengo que dar gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. La gloria siempre va a corresponder a Dios. Juan 16, versículo 14. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entiendo entonces que todo lo que yo haga, lo hago bajo su autoridad, bajo su fuego, bajo su poder. Tengo que disfrutar el ser un canal de bendición. La llenura entonces del Espíritu Santo es un requisito indispensable para tener una vida santa, para poder estar alejado del tentador, para poder levantar vallas, para no caer otra vez en el mismo pozo cada vez que paso por ese lugar. El Espíritu Santo aviva nuestra vida, el intelecto, también los afectos, la conciencia, la voluntad, la personalidad. Todo comienza a cobrar otro vigor cuando soy lleno del Espíritu Santo. La llenura es el secreto de una confianza plena en la palabra de Dios. Y cuando leo la palabra lleno del Espíritu Santo, le creo con todo mi corazón y me apodero de aquello que no podría haberme apoderado si no estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo me lleva a la obediencia. Me lleva a honrar a Dios como debo hacerlo. La Biblia nos muestra que debemos velar y que debemos orar para que nuestro adversario no tome ventaja sobre nosotros.
Debemos entonces avivar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, para que entonces podamos ser ejemplos como creyentes y demos frutos del Espíritu de Dios, y entonces podamos ser coronados como aquellos que vivieron en victoria. Quiero leerte algunos versículos para que tomemos un tiempo de oración. No va a llevar mucho, pero ¿por qué alguien no recibe la llenura del Espíritu Santo? Lo primero en lo que vamos a pensar es porque no escucharon la palabra de Dios. Hechos 19, versículo 1 dice: mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso, y allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados. ¿Cuándo fue eso? Al oír esto. Así que cuando vos oís la palabra, estás preparado para ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar, y eran en total unos 12 hombres. Lo próximo por lo que no se recibe el bautismo del Espíritu Santo es porque se hace resistencia a la manifestación. Que vos conocés grita mucho, el otro que le empieza, se tira, da vuelta al carnero, hace el zapato de fuego, y vos te incomodás y entonces decís: pero no, yo no quiero hacer eso. Una vez fuimos a un lugar con Zulma y Zulma decía: no quiero porque por ahí pasa esto, pero qué desagradable como gritan y como, bueno, al ratito Zulma estaba gritando, estaba llena del Espíritu Santo, y la verdad es que a veces nosotros mismos limitamos el mover de Dios, y Dios trabaja sobre nosotros haciendo como Él quiere, si lo dejamos. Él quiere llenarte. Hechos 7, versículo 51, declara la palabra: tercos, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Juan 7, versículo 37 en adelante, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Leímos esa parte, pero el 39 dice: con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Este es el tiempo. El Espíritu Santo está para visitarte y colmarte en el nombre de Jesús. Habrá otros que no lo reciben porque piden sin fe. Gálatas 3:14 lo enseña. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibieran el Espíritu según la promesa. Para que por la fe recibieran el Espíritu según la promesa. Tenés una medida de fe que te fue otorgada, dada por el Señor. Hay que usarla, en especial para esto, porque esto la desata, la desarrolla y nos ayuda a seguir creciendo en fe, en el nombre de Jesús. Pudiera ser algún pecado que aún está oculto, que lo impide. Algún pecado que ni siquiera tenés en la memoria. Yo fui ministrado en algún momento por una hermana que tuvo carga y oró por mí, y me ayudó a sacar a la luz algún pecado que estaba tan escondido que yo me había olvidado. Y vino a mi memoria y pude arrepentirme y pude quebrantarme en la presencia de Dios y pedir perdón. Pero necesité el auxilio del Espíritu Santo para poder entonces arrepentirme por completo y no ocultar nada en el nombre de Jesús. Salmo 19, versículo 12 dice: quien está consciente de sus propios errores. Y luego dice: perdóname aquellos de los que no estoy consciente.
pudiera ser que hay algo que no te acordás, algo que sucedió, que lo quitaste de tu memoria por lo doloroso que fue, por lo difícil. Y hoy el Señor lo puede traer a memoria para que estés apto para ser lleno del Espíritu Santo. El Salmo 139, versículo 23 nos enseña: examíname, oh Dios, sondea mi corazón, poneme a prueba, sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Que esa sea nuestra oración, que Él nos conduzca, que Él nos lleve. Para ir cerrando ya, si queréis venir, porque no piden o piden de manera equivocada. Lucas 11, versículo 9 en adelante. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará a cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Puede leer después todo el capítulo 8 de Hechos. El episodio de Felipe es tremendo. Otra cosa por la que alguien no puede ser bautizado es porque no persevera y por esto pierde la bendición y aún pudiera terminar apostatando. Hechos 2:42 dice: se manifiestan firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Hay que conservar la conducta, conservar la intención, seguir a la espera, deseosos, y viene en el nombre de Jesús. Colosenses 4, versículo 2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Decí conmigo: gracias por el Espíritu Santo, gracias por la llenura, Señor. Lucas 8, versículo 15: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Dios nos dé gracia para perseverar en el nombre de Jesús. Efesios 6:18: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas, perseveren en oración por todos los santos. Empiezo a abrirme, a expandirme y me voy preparando para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, decía la palabra que leímos, llamen y se les abrirá. Entendemos entonces que el único que puede quedarse afuera es aquel que está simplemente fuera, el que todavía está en el mundo, que su corazón ha quedado allí a lo lejos. A esos Dios no les revela sus secretos. El Salmo 25, versículo 14: porque muchos brujos, muchos agoreros han intentado tener la experiencia de la llenura del Espíritu Santo y lo único que han recibido es quebranto y vergüenza y en algunos casos el favor de Dios y se han convertido. Pero entendemos, el Salmo 25, versículo 14 dice: el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Honra a Dios y Él en esa amistad con vos te va a hacer conocer su pacto. Daniel 2:47 le dijo: tú, Dios, es el Dios, las palabras del rey cuando Daniel fue librado, ¿no? Tu Dios es el Dios de dioses, el soberano de los reyes. Tu Dios revela todo los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. El Señor dejó claro en esta noche que todos los que estamos aquí estamos aptos para ser llenos del Espíritu Santo.